Finalmente cayó, la capturaron. Hablamos de Dalia López Troche, una mujer que llevaba prófuga hace 6 años. ¿Por qué la buscaban? ¿Para qué la buscaban? Bueno, los detalles los vamos a tener ahora en esta especial de Info 18 Sábados. Yo soy Martín Gómez y les acompaña también vía telefónica mi compañero Lucas Aracho, con quien analizaremos y entraremos en detalle de quién es esta mujer, que era una de las más buscadas en el país. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Martín, un gusto saludarte a vos. Gracias por supuesto también por la invitación y el saludo cordial para toda la teleaudiencia. Igualmente, Lucas. Lucas, ¿quién es Dalia López y por qué la buscaban? Hace tanto tiempo que la buscaban que ya casi olvidamos de quién es y por qué la buscan. El nombre de Dalia López Martín de la audiencia comenzó a sonar fuertemente, principalmente en el año 2020, ya en marzo, cuando ella a través de su fundación Fraternidad Angelical había contactado y había logrado traer inclusive a Ronaldo de Asís Moreira, este exfutbolista conocido por todos con el seudónimo de Ronaldinho, para realizar una suerte de campaña benéfica, una suerte de emprendimiento social destinado al tratamiento en el área de salud para niñas y niños y también para exponer el libro biográfico de este exfutbolista que tenía el título de Genio de la Vida. A partir de ahí empezó a sonar bastante fuerte el nombre de Dalia López. Ella es una empresaria de varias SA, podemos decir. Se la conoce principalmente como titular o representante de la firma Permanent Oriental Holding SA, y tiene obviamente por supuesto otras empresas también, pero no se la conocía demasiado en Paraguay. Ya decía yo al principio que su nombre empezó a sonar principalmente por la posibilidad de haber traído hasta Paraguay a Ronaldinho. Eso por supuesto antes de que explote todo lo relacionado a los pasaportes y a las documentaciones paraguayas de contenido falso que habría facilitado tanto a Ronaldinho como a su hermano y también a Wilmón de Sousa Lida, que es otra persona que se encuentra prófuga de la justicia. En ese sentido, esta mujer, Dalia López, había salido también una sección de empresas y protagonistas de una revista conocida argentina, la revista Caras, pero a nivel local es poco lo que se sabe de ella. Decía también que ella logró traer a Ronaldinho, a su hermano y a Wilmón de Sousa Lida a Paraguay. Esto fue en marzo ya del año 2020, poco antes de que se empiece ya a sentir la etapa más cruda de la pandemia de la COVID-19. A partir de allí, cuando se pudo realizar la constatación del procedimiento y demás, y se pudo corroborar que la documentación de Wilmón de Sousa, de Ronaldinho, de su hermano, eran documentación paraguaya de contenido falso, es que inicia toda una investigación. La Fiscalía, en síntesis, le atribuye a Dalia López ser el líder de una organización criminal bastante estructurada que se dedicaba a realizar gestiones a ciudadanos extranjeros para que estos puedan obtener radicación paraguaya y también obtener documentos públicos de contenido falso. Es a mediados del mes de diciembre del año 2019 que, a pedido de López, siempre según por supuesto lo que sostiene la Fiscalía, es que varias personas que actualmente ya están condenadas, hay que decirlo también, participaron de todas estas gestiones necesarias ante la Dirección General de Migraciones para obtener los documentos de identidad para Ronaldinho, para su hermano Roberto y también para Wilmón de Sousa Lira. Y es a partir de ahí que inicia todo esto. Después la historia ya bien la conocen ustedes. Se había hablado de que ya se iba a poner a disposición de la justicia a través de su abogado. Se había tenido esa información o esa versión, pero finalmente ella terminó por desaparecer y fue 6 años después que terminó detenida, curiosamente, en una vivienda que está ubicada prácticamente detrás de una fiscalía barrial allí en el barrio Herrera de Asunción, Martín. Lucas, dos preguntas así al toque. Primero, ella no está vinculada con Sebastián Marcet. La primera pregunta, y la segunda es, ¿quién es Wilmón de Sousa, dijiste, verdad? ¿Quién sería Sí, él? bueno, la primera pregunta es, sí se habló mucho en su momento de que ya podría tener vinculación con el narcotráfico, pero lo cierto y lo concreto es que al menos de forma oficial no hay una investigación en Paraguay abierta por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y por otro lado, Wilmón de Sousa es una persona que estuvo acompañando esta delegación, una suerte de empresario brasileño también. Él había sido sometido a proceso, fue imputado
Sin embargo, él cuando se le otorgó el arresto domiciliario, él había violado, había incumplido esa medida y se dio a la fuga. Después ya no se supo nada de él. La fianza que se ofreció inclusive en su momento como para que él pueda acceder a ese arresto domiciliario se tuvo que ejecutar debido a que él mismo, por supuesto, incumplió esa medida. Él era una suerte de empresario que también estaba acompañando a Dalia López y a los hermanos de Asís Moreira, a Ronaldinho y a su hermano Roberto en toda esta trama, en toda esta presentación que se iba a hacer aquí en Paraguay, Martín. O sea, en síntesis, a ella no la buscan por narcotráfico, sino por una cuestión de un esquema de, digamos, de producción de documentos falsos, ¿verdad? O sea, documentos auténticos con contenido falso, eso es lo que le buscan. ¿Y cuál sería la expectativa de pena que ella podría recibir si es que la condenan, Lucas? ¿A qué se expone, mejor dicho? Bueno, ella está procesada por producción de documentos públicos de contenido falso. En la parte inmediata podemos decir que tiene una expectativa de sanción de hasta 3 años y también ella es imputada por asociación criminal. Ese hecho punible sí tiene una expectativa de sanción un poco más elevada que va hasta los 5 años. Pero un punto que hay que tener en cuenta aquí, Martín, es que durante el juicio oral y público, las 7 personas que fueron condenadas apenas de entre 1 y 5 años no fueron condenadas por asociación criminal. La Fiscalía en ese juicio oral y público que culminó en el año 2023 no pudo probar el hecho de asociación criminal, que es el hecho más grave. No pudo probar el Ministerio Público que todas estas personas hayan formado parte de una estructura criminal que operó de tal forma a obtener estos documentos públicos de contenido falso. Entonces, supongamos que Dalia llega a la instancia de juicio oral y público y es juzgada también por asociación criminal, muy difícilmente la fiscalía pueda probar para la líder o la supuesta líder de esta estructura criminal un hecho que para los cómplices no pudo probar. Y esa resolución, esa condena para estas 7 personas cómplices de Dalia López ya fue ratificada por un tribunal de apelación. Faltaría la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces, ya por una cuestión prácticamente lógica, si no se pudo probar para los cómplices, difícilmente se pueda probar para Dalia López. Entonces, habría que ver si se descarta o no también ya la asociación criminal. Pero esos son los dos hechos punibles que se le atribuye a esta empresaria. Reitero, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, tiene una expectativa de sanción de hasta 3 años, y asociación criminal, que tiene una expectativa de sanción de hasta 5 años. Lucas, muchísimas gracias. Nada más que una reflexión final quiero hacer contigo. O sea, ella estuvo prófuga 6 años. Cuando la agarran, ella dice, por fin me agarraron, ya no soportaba vivir así. Un familiar suyo dicen que fue el que dio la información de dónde se encontraba porque aparentemente vivía ella, por decirlo así, de manera cruda, dopada, drogada constantemente. Y ella ya no aguantaba vivir así porque tenía un arsenal de comida en su casa donde tendría que aguantar el refugio, ¿verdad? Pero bueno, o sea, todo este tiempo que ella pasó hubiese pasado menos si es que se sometía antes al proceso, ¿verdad? O sea, lo que el resultado de este proceso hubiese sido menor a este cautiverio autoinfligido que ella se impuso, ¿verdad? Sí, porque muy probablemente, Martín, si ella ya era juzgada con este grupo de cómplices, ella a esta altura llega a tener una sentencia que posiblemente no iba a superar ni siquiera los 3 o no iba a alcanzar los 5 años. Llega a tener una decisión de segunda instancia, posiblemente iba a tener por compurgada también ya la totalidad de esa sanción, pero al fin y al cabo, Mm, por decisiones obviamente que nosotros claro. desconocemos, se baraja la posibilidad de que ella haya sido amenazada y que por eso se presentaba, pero eso, digamos, haciendo a un lado esa hipótesis, no podemos aseverar del por qué ya no se presentaba ante la justicia. Sí, sí, Hoy sí. día ya transcurrieron más de 6 años desde que se emitió la primera orden de captura, ya finalmente fue detenida, ahora podrá ser ya sometida al proceso e inclusive podría sonar mal, pero la realidad es que los hechos punibles que a ella se le atribuyen permite que ella pueda tener una salida procesal. Ni siquiera es necesario que ella afronte juicio oral y público, ¿verdad? Eso obviamente es una posibilidad. Para eso la fiscalía tiene que presentar también su consentimiento, ella también tiene que reconocer los hechos, pero ella es pasible de obtener una salida procesal y ni siquiera llegue a juicio oral y público. Pero se va a tener que debatir una serie de cuestiones también aquí, Martín, como el tema de la prescripción, por ejemplo, porque hay un criterio Ujú. no tan nuevo, pero sí reciente, de un tribunal de apelación que sostiene que la rebeldía o el estado, digamos, de un prófugo
no suspende el cómputo de la prescripción. Entonces, si es que se aplica ese criterio aquí, Dalia López, por el tema de la prescripción al menos, ya podría ser sobreseída. Pero ese es un criterio, reitero, reciente de un tribunal de apelación que posiblemente hay que ver si es que se menciona también aquí, en este caso, como para que ella pueda ser sobreseída. Pero, como decías ya, tardó mucho tiempo presentarse. Ahora, después de 6 años, se van a reanudar todas las actividades investigativas y veremos qué es lo que va a decidir el Ministerio Público en su contra, porque hay que recordar también que ella está imputada. La Fiscalía va a continuar ahora con la investigación y posiblemente vaya a presentar más adelante una acusación. Gracias, Lucas. Bueno, prescriben títulos falsos porque no cédulas. Bueno, te agradecemos mucho, Lucas. Esperemos que pase buen fin de semana. Nosotros tenemos que hacer un corte para la vuelta. Vamos a hablar de un hecho histórico trascendental que es la Pascua. Algunos lo creen, otros no lo creen. Bueno, vamos a debatir con el padre Narciso Velázquez, un presbítero conocedor, un exégeta conocedor de la Biblia. Entonces vamos a hablar sobre la Pascua, la resurrección de Cristo, hechos históricos, hechos teológicos, a la vuelta del corte. Bueno, como lo habíamos anunciado, seguimos con este especial de Info 18, especial de Sábado Santo. Todavía no de Sábado de Gloria. Bueno, como todos los sábados me acompaña también mi compañero Hugo Aguilera, quien me va a corregir este desliz que tengo con respecto a estas fechas santas. Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Un gusto compartir contigo este Sábado Santo, esperando la Pascua, esperando la resurrección de Cristo para los que somos cristianos, y por eso todavía no vamos a decir felices Pascua y vamos a poder disipar algunas dudas que tenemos al respecto, más allá de los feriados que hemos disfrutado también y descansado. ¿Y quién mejor para sacarnos las dudas que el presbítero Narciso Velázquez, rector del Santuario del Santísimo Sacramento y del Perpetuo Socorro? Déjeme leer para poder pronunciar bien. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y le agradecemos la compañía. Gracias, Martín, un gusto estar aquí contigo. También un saludo muy especial para Hugo. De verdad, una oportunidad extraordinaria para vivir esta espera del anuncio pascual. Y bueno, agradecerles esta oportunidad. Ya pues en adelantado tenemos que decirnos felices Pascuas, porque la Pascua es una experiencia ciertamente que somos llamados a vivir por siempre. Y Padre, ¿qué hemos celebrado en estos días? Fueron días de mucho significado, sobre todo Paraguay, que es un país mayoritariamente católico, el país de la región con más cantidad de católicos, donde nuestras iglesias se llenaron, ojalá también durante todo el año se llenen, pero en particular, ¿qué hemos celebrado en estos días santos? Cuando hablamos de días santos, seguramente tenemos que extender un poco al comienzo mismo de la Semana Santa, como litúrgicamente también nos ha enseñado la catequesis. Y la Semana Santa, como sabemos, se inicia con el Domingo de Ramos. Y aquí, cuando hablamos de pues lo que la catequesis nos enseña, creo importante incluso señalar que la Iglesia tiene, y por eso hablé de catequesis, tiene como un itinerario pedagógico formativo, en donde al mismo tiempo se celebra una conmemoración, pero esa misma celebración pasa a ser como un camino en el que vamos recibiendo una instrucción y una invitación a la conversión. Y tomo estas dos palabras, instrucción y una invitación a la conversión. Es muy interesante, pues, tomar esta palabra conversión en su origen. La palabra conversión, que
pues tiene una raíz con el griego. En el griego la palabra conversión se dice metanoia. Y la palabra noia refiere a nous. Nous quiere decir inteligencia. Nous. Y entonces meta es pues cambio. ¿Qué quiere decir conversión entonces? Cambio de la mente. Por eso la conversión es propiamente un cambio de mentalidad. Entonces la instrucción busca ayudarnos a tener una mentalidad nueva. Eso es propiamente la conversión. Entonces, la Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos, ahí estamos viendo justamente unas imágenes, celebra justamente a Jesucristo que entra en Jerusalén y somos nosotros que le aclamamos como le aclamaron en aquella época con un saludo muy especial. Y en la palabra que evoca ese momento dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, iniciando el Domingo de Ramos, luego toda la liturgia centra con unos pasajes muy especialmente seleccionados todos los días, el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo, hasta llegar al jueves santo, en donde comenzamos lo que se llama el Triduo Pascual. Y el Triduo Pascual inicia justamente en este momento en donde se celebran los momentos centrales vividos por Jesús al inicio de su pasión, jueves, su muerte el viernes y el sábado como un día de silencio hasta su resurrección en el tercer día del Triduo Pascual. Entonces, eso es lo que celebra pedagógicamente en una conmemoración, no es solamente un recuerdo, sino que es un memorial. Memorial quiere decir actualizar, vivir al momento aquello que ocurre desde aquel momento. Vivir al momento eso que ocurre desde aquel momento. Es un memorial, no es solamente una recordación, también es una recordación, pero es una actualización. En donde la Pascua es justamente pues poder celebrar la victoria en Cristo resucitado sobre la muerte y sobre el pecado. En esta explicación, que tal vez incluso podemos profundizar un poco más en alguno de los puntos, pues quiero responder con esta pregunta tuya. ¿Qué es lo que celebramos estos días? Lo que celebramos es justamente en la Semana Santa los momentos específicos de este gran acontecimiento de la salvación que Jesús vino a ofrecernos. Claro, totalmente, porque la resurrección de Cristo, por así decirlo, es la piedra fundamental del cristianismo, ¿verdad? O sea, si Cristo no resucitaba, no iba a tener sentido el cristianismo. Ahora, Padre, lo que quiero consultarte también es, ¿qué papel juega digamos, la tradición popular para poder generar esta pedagogía que vos hablás, ¿verdad? Para la iglesia, para poder recordar justamente este momento trascendental? ¿Es importante la religiosidad popular para poder generar esa pedagogía, para poder recordar por qué se celebra la Semana Santa? De suma importancia, porque hay que decir bien, lo que la piedad popular hizo y sigue haciendo hoy es poder sellar estos momentos con unos ritos propios. Es más, hay que decir bien que hay algunos ritos que incluso en algún momento y hasta hoy en algunos lugares en donde no hay presencia directa de ministros ordenados, llámese sacerdotes o diáconos u obispos, la piedad popular sigue celebrando. Es decir, la piedad popular ha sellado consigo y ha encarnado y es incluso más fuerte que cualquier otro acontecimiento. La piedad popular es de esa manera como, vale decirlo, como un bastión para que eso que
se celebra en esencia, siga permaneciendo. Y eso se ve muy bien en nuestro país. Voy a mencionar... Por ejemplo. ¿Cómo? Tañarandí. Por ejemplo, sí. Sí, Tañarandí, que hace una evocación muy especial de aquello que los jesuitas celebraban en aquellas zonas, de toda la zona del sur. Ahora, a eso unamos, por ejemplo, lo de los estacioneros. Claro. Los estacioneros son un grupo de personas, incluso de familia en familia, que han aprendido a cantar en un tono propio, pues lo que enseña el catecismo, qué es lo que ha ocurrido con Jesús y cómo la comunidad acompaña. A eso incluso, y no menor, el de hacer la chipa, que hoy está muy industrializado, si es que Chipa vamos a decir. pura. Claro, pero la chipa de por sí hoy todavía sigue uniendo familias. ¿Cuántas familias? Incluso hay escuelas que ayudan a los niños a hacer la chipa, en donde la chipa tiene estos componentes. Uno, son componentes que normalmente las familias cultivaban para el día de Semana Santa. Es decir, el maíz, se guarda el queso, se guarda el huevo para poderle poner también como estos componentes, la grasa del chancho. Y por qué no también el cuajo que se usa para preparar el queso, es decir, el queso Paraguay como tal, son obras de las manos. Y todo esto hasta hoy sigue uniendo familias. Esto de que se suele decir de que gran parte de la población de la ciudad se traslada a su seno familiar, la búsqueda es encontrarnos para hacer la chipa. Y la chipa tiene un lindo gesto de que hay un trabajo en conjunto, hay un amasado, los niños aprenden, los jóvenes hacen, otro prepara el fuego, ahí están otros poniendo también en el horno y se prepara. Y luego está todo el compartir juntos, en donde siempre hay un gran almuerzo el Jueves Santo para recordar ese momento antes de entrar en todo el clima litúrgico del Triduo Pascual. Como una previa a la última cena. Así mismo, sí. Es una tradición también de la familia paraguaya, padre, ir en estos días juntos como familia a la iglesia más cercana, a la parroquia cercana, para poder celebrar, conmemorar estos días. Y más de uno se habrá preguntado por qué vio las imágenes cubiertas en el templo, qué pasó, incluso ya desde el último domingo de Cuaresma. ¿Cuál es el significado que tiene cubrir las imágenes, padre? Bueno, acá voy a partir de un tema para extenderlo más. Si es que somos detallistas en la celebración litúrgica, el Jueves Santo, con la misa de la Cena del Señor, conocida más bien como el lavatorio de los pies, la misa no termina como habitualmente. Y digo no termina como habitualmente porque esencialmente se dice la misa no termina. Porque la misa termina con aquella palabra, primero la bendición del sacerdote y luego, pues, pueden ir en paz. El Jueves Santo, después de toda la celebración, pues se prepara lo que se llama el monumento, se saca todo lo que es la hostia consagrada del sagrario, el sagrario normalmente donde se guarda la hostia consagrada, toda esa hostia se pone sobre el altar, se comulga con lo que hay y si sobra, y luego se prepara uno especial y se pone lo que se llama la custodia, para poner la exposición al Santísimo. Se saca de ese lugar y se lleva a otro lugar, se prepara lo que le llaman un monumento. Y la misa continúa con esa celebración justamente la adoración al Santísimo que evoca aquel momento en donde Jesús se retira al huerto de los olivos para hacer la oración con sus apóstoles y es allí en donde él va a ser tomado preso. Por tanto, allí comienza propiamente el proceso a Jesús. Primero lo llevan a los jefes religiosos de la época y luego lo llevan al jefe político de la época. Entonces, por eso la misa continúa de esa manera. El Jueves Santo no hay, pueden ir en paz. La comunidad se reúne en torno a la adoración. Luego, el viernes, en un ambiente de recogimiento,
se tiene la celebración de la pasión, en donde ahí recordamos ya todo el proceso de Jesús. Tanto se lee todo el relato de la pasión según San Juan, el Evangelio de San Juan, y allí evocamos todos los momentos vividos por Jesús. Ese Jesús que se va de un lugar a otro, se le lleva a otro, se le trae aquí, viene aquí, que también la devoción popular ha como centrado con eso de la visita de las 7 iglesias, que evoca los distintos momentos en donde Jesús fue recorriendo de lugar en lugar. Entonces la intención de visitar las 7 iglesias es recordar un poco esos momentos que luego se va a recordar en el relato de la pasión de San Juan. Entonces todo recorrer las 7 iglesias es hasta el momento que me llegue a celebrar, y normalmente a las 3 de la tarde. Por eso en algunas parroquias todavía se hace la crucifixión propiamente, que es a las 12 del día. Allí ya Jesús, pues después de haber recorrido todo, por eso hasta las 12, se dice que es para recorrer las 7 iglesias, luego a las 12 nos reunimos en el lugar donde se hace la crucifixión, y luego está todo el proceso que se tiene allí entre las 7 palabras de Jesús. Viene después la reflexión sobre las 7 palabras, y a las 3 de la tarde comienza la celebración de la pasión, porque allí va a leerse hasta el momento que dice, y entregó el Espíritu. Jesús muere. Y entonces después, Jesús muerto, el Viernes Santo continúa, todavía no termina la misa, con esa adoración a la cruz, a Cristo, el tú pa y tú, que se sabe. Y eso se hace toda la noche de nuevo, y luego, pues la iglesia permanece en silencio. Todo el sábado santo, que es el día de hoy en este caso, que junto a la Virgen María, desde la mañana temprano, está evocándose, porque la Virgen María sabe que Dios nunca está ausente. Entonces, ¿por qué lo de la cobertura de las imágenes? Que fue tu pregunta. Este mismo silencio, de una manera especial, concentrada con toda la iglesia, desde el 5º domingo de Cuaresma, que es el domingo previo al Domingo de Ramos, ya hace la iglesia como una mirada muy especial. Nos preparamos para entrar a conmemorar estos momentos de Jesús. Entonces la iglesia, ¿por qué se cubren las imágenes? Porque es una centralidad hacia lo que Cristo vivió propiamente. Si es que hacemos un repaso incluso de los textos que son especialmente seleccionados para esos días, evocan momentos especiales en donde Jesús con sus discípulos viven de alguna manera ese cuestionamiento directo al modo de la religiosidad, que es una religiosidad que en gran medida se siente como cuestionada, una religiosidad ritual externa que no llega al corazón y a la conversión. Ayer, por ejemplo, viernes, hemos visto también, Padre, que el altar no tenía el mantel, la mesa del sacrificio estaba sin mantel, tampoco ayer hubo consagración de la comunión, no hubo misa, y muchos decían, no hay misa, y nos poníamos a preguntar, ¿el Viernes Santo es el único día del año donde no se celebra misa? Propiamente, después del Jueves Santo, cuando dijimos que la misa no termina, justamente como para decir, la iglesia hoy está extendiendo su misa. Y es por eso que se desmantelar, sacar el mantel del altar, es también parte del rito propio. ¿Por qué? Porque Jesús es trasladado hasta el monumento. Y luego incluso se desmantela no solamente el altar, sino se desmantela todo lo que fue el monumento. Y se guarda las hostias consagradas solamente para los enfermos. Es decir, no es porque se consagró hostias porque el viernes se comulga en un momento dado con la celebración, en donde el mismo altar del templo se pone solamente un mantel que pueda cubrir
allí el lugar en donde se va a poner la hostia consagrada, se trae, se comulga y luego se guarda el resto por si acaso hayan enfermos que necesitan comulgar. Pero es la iglesia que dice justamente, ahora nos concentramos a vivir la muerte de Cristo como un llamado a morir al pecado para resucitar a la vida nueva. Entonces, el viernes no hay misa. Hay sí celebración de la pasión que se hace con la comunión, pero tampoco el viernes el sacerdote da la bendición y tampoco dice pueden ir en paz. Otra vez la celebración que tiene unos ritos muy especiales. Primero es el rito justamente de la postración, que entra el sacerdote, se postra en suelo, luego se levanta a hacer una oración, luego están las lecturas propiamente, que tienen lecturas propias, que son el cuarto siervo de Yahvé, y el de Isaías, luego una carta a los romanos y luego pues el Evangelio de San Juan. Luego se tiene la gran oración que hace la iglesia por distintas intenciones, en donde reza por todo el mundo, por todas las necesidades del mundo. Luego de eso, pues se hace la adoración de la cruz, del tú by tú, y luego la comunión. Y otra vez se retiran en silencio, esperando justamente vivir este gran momento en donde necesitamos. La bendición final va a venir recién después de la misa de resurrección. Por eso hay que ir todos esos días a la misa a esperar la bendición final, ¿verdad, Padre? Por supuesto, o sea, es justamente para decir, vivir la Pascua es buscar esa bendición, pero esa bendición que es el anuncio continuo de la resurrección de Cristo, de la fuerza del Señor que envuelve y que renueva la vida, que convierte, porque es el cambio de mentalidad en ese amor que Jesús nos invita a vivir justamente el Jueves Santo mediante el signo del lavatorio de los pies. Padre, te pido que nos aguardes un momento porque tenemos que hacer una pausa y queremos a la vuelta hablar también ya de los otros días, del Domingo de Resurrección, cómo se celebra, qué se celebra y qué otras situaciones. Nosotros hacemos un breve corte y volvemos con más de este especial de Info 18 Sábados. Continuamos con este especial de Info 18 ya de Semana Santa, pero también Pascua, porque estamos ya entre esa transición ya de los días santos a poder decir felices Pascuas. Nos acompaña por supuesto el Padre Narciso Velázquez, rector del Santuario del Santísimo Sacramento y el Perpetuo Socorro. Padre, hemos hablado sobre estos días, el símbolo, el tríodo pascual, la misa que no termina, empezó jueves, siguió a viernes y hoy sábado santo tenemos una celebración muy bonita, me tocó ir ya varias veces, que es la Vigilia Pascual, que tiene muchos significados, símbolos. Coméntenos un poco sobre la Vigilia Pascual que en esta noche se celebra en todas las iglesias del mundo. Y mira, Hugo, cuando dijiste una celebración muy bonita, de hecho, la iglesia la llama la madre de todas las vigilias. Y comparto contigo que es seguramente la celebración más linda. Recuerdo incluso de niño, cuando mis padres me llevaban a misa, cómo me impactaba todo lo que se vivía. Me impactaba tanto que llegábamos a la iglesia y estaba a oscuras. Y me impactaba mucho. Y además que, pues, en la comunidad donde vivíamos, la gente tenía ese fervor. En esas épocas la misa se celebraba cerca de medianoche propiamente, ¿verdad? Y así era el ritual. Cerca de medianoche, entonces llegábamos como 11 y media de la noche y la oscuridad era total en la iglesia. No había una sola luz prendida. Y bueno, pues, ¿por qué esa oscuridad? Eso es lo primero. Conectemos a lo que estábamos diciendo antes. La misa del Jueves Santo se extendió al viernes.
todo el sábado hay un silencio, hasta que ahora nos reunimos para celebrar la resurrección. Ahora, ¿cómo se celebra? ¿Cuál es el primer signo de la resurrección? Es evocar aquello que dice el Génesis, la primera acción de Dios. Era todo un caos, era todo oscuridad, era todo confusión. Entonces Dios dice en el Génesis, hágase la luz. Y por ello, ¿la luz de dónde viene? Del fuego. Por eso se prepara una fogata fuera del templo. Y de esa fogata se bendice el fuego, con una oración muy linda, muy especial, que hace el sacerdote allí, unidos con los diáconos y con todos los ministros y con todo el pueblo que está en torno al fuego, que es iluminado por ese fuego. Pero ese fuego es bendecido. De ese fuego se toma la luz mediante un cirio y se enciende el cirio pascual, que normalmente es una vela grande, una vela larga, que se tiene allí de manera pues especial para ese momento. Y ese cirio pues es evocado como la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué significa que Cristo sea la luz del mundo? Él ilumina la humanidad. Él ilumina la mente y el corazón humano para todo aquel que se abre a Él, para que Él iluminado, el ser humano iluminado por Cristo, entienda su misión en el mundo, su tarea en el mundo, para entender que Él viene con una misión especial. ¿Y cuál es la misión especial? Para dejarse envolver por el mandamiento del amor, para entender Él mismo la gran tarea que tiene de contribuir al mundo. ¿Cuál es el camino de la conversión? Cuando yo dejo de mirar solo en mí, sino que puedo mirar también por los demás. Muero en esa mirada egoísta y resucito a esa mirada hacia el otro. ¿Y qué descubro en el otro? Descubro que el otro es mi hermano. Descubro al mismo tiempo que yo soy alguien que necesito del hermano. Y descubro también que yo puedo hacer algo por mi hermano. Por tanto, hay esa interacción. Ese es el camino de la conversión. Si yo esto llevo en mi vida, en todo lo que soy y en todo lo que hago, entonces también me convierto yo mismo en luz. Por eso Jesús dice, pues, ustedes son luz del mundo. Y Jesús dice en presente, dice, ustedes son, no es que dicen, ustedes deben ser. Ustedes son luz del mundo. Estoy llamado a iluminar, estoy llamado a también transmitir mi luz y estoy llamado también que la luz del otro también me ilumine. Por eso el primer rito con que comienza la vigilia es justamente la bendición del fuego y el encendido del cirio. Y se presenta con 3 paradas. La primera, solamente el cirio bendecido y presentado por el ministro y dice, luz de Cristo. Y se responde, demos gracias a Dios. Y se da unos pasos y se entra en la iglesia. A mitad del templo, pues otra vez dice, esta es la luz de Cristo. Y se responde, yo la haré brillar. Y en ese momento, en el segundo, vieron que en el primero se decía solo luz de Cristo y se decía, demos gracias a Dios. En el segundo se dice, esta es la luz de Cristo. Y se responde, yo la haré brillar. Y entonces en ese momento se busca la luz desde el cirio y se ilumina toda la iglesia con todos los que llevan su vela. Por eso hay que llevar una vela y hay que pues, dejarse envolver por ese hermoso ritual. El templo está a oscuras. Ahora se empieza a iluminar con esa luz que cada uno recibimos. Y luego se llega al templo, allá en el altar, y ahí ya se canta, esta la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Y ahí luego se recita el pregón pascual. ¿Qué quiere decir el pregón? Pues es el gran anuncio de lo que significa la Pascua. Esa es una hermosísima oración que muchas veces se canta también con un tono muy especial, en donde evoca todos los acontecimientos de la historia de la salvación.
Es para vivir, y eso se hace con la luz encendida, pero que cada uno tiene. Todavía el templo está a oscuras. Luego del pregón pascual se hacen las lecturas que nos anuncia todo lo que va ocurriendo. Luego se hace la liturgia del agua, la liturgia bautismal, en donde renovamos nuestras promesas de bautismo, también recibimos, se bendice el agua, hay que llevar también agua para que sea bendecido, esa es la liturgia propiamente. Y el agua, que tiene el gran signo, primero que es un signo vital, segundo sirve para nuestra purificación, para nuestra limpieza, tercero también el agua tiene mucha fuerza. Por tanto, el agua es un gran signo litúrgico. Y luego tenemos la liturgia eucarística, es decir, son las 4 partes principales de esta celebración de la vigilia pascual. Bien, la vigilia pascual nos lleva a la fiesta más importante que tenemos y a la fiesta que nos da sentido, como decías Martín, al cristianismo, que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua, padre? Estuvimos hablando de triduo pascual, vamos a prepararnos para la Pascua, pero ¿qué es la Pascua propiamente? Bueno, la Pascua, la palabra Pascua quiere decir paso. Y para poder adentrarnos bien en esto, tenemos que entender bien esto. Esto encontramos en los textos bíblicos. La Pascua ya se celebraba en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo celebraba en el Antiguo Testamento? Justamente en torno al Cordero Pascual. Y ahora, no nos olvidemos de esto. Dios mismo instruye al pueblo a través de Moisés cómo tienen que celebrar. Y dice: tomarán un cordero de 1 año y una parte de la sangre del cordero van a utilizar para poner por el dintel de la puerta y por los 2 marcos de la puerta. Y dice: yo pasaré, y cuando vea la puerta que está pintada con la sangre, pasaré de largo. Porque esa noche, dice Dios, voy a hacer justicia. ¿Y por qué? Porque el faraón duro de corazón quiere esclavizar a mi pueblo. Entonces, Dios pasa para liberar. Por un lado, Dios pasa de largo porque en la puerta que no está marcada, Dios dice: voy a entrar a hacer justicia. ¿Y por qué Dios va a hacer justicia? Porque Dios llama a tener una apertura al otro. Todo corazón que se cierra, pues no se abre a esa posibilidad de que resplandezca en la vida de uno todos los favores que Dios me da. Dios me da dones, Dios me da capacidad, Dios me da oportunidad. Y cuando eso yo lo guardo para mí, no resplandece para el bien del otro. Entonces, por un lado, Dios pasa de largo. ¿Qué significa pasa de largo? Deja que la familia esté en paz. Por otro lado, está el paso del Mar Rojo, que es en el momento en el que el pueblo sale ya, después finalmente el faraón permite, pero luego el faraón se arrepiente y entonces le persigue. Entonces Dios le dice a Moisés: pon tu bastón sobre el agua, y el agua se abre en 2 y ellos pasan el Mar Rojo. Y luego se cierra el mar y por eso ya no pueden los egipcios perseguir a los judíos. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es ese paso, pero al mismo tiempo una celebración en torno al Cordero. ¿Y qué es el Cordero? El que sirve de alimento, el que se entrega. Y el Cordero es el animal más manso que se tiene. Este Cordero que se come, pues pasa a ser un Cordero que fortalece para el camino. Por eso dice en el instructivo de celebrar la Pascua, dice: cómanlo de pie, ceñida las cinturas con el bastón en la mano. Porque una vez que ustedes se alimentan, van a tener fuerza para ir caminando por el desierto. Por tanto, primero de todo, el paso de Dios, que le deja en paz a la familia. Segundo, que le alimenta para salir. Salgan pronto, dice, salgan caminando con fuerza. Por tanto, el cordero pasa a ser un alimento que fortalece. El animal manso que da fuerza, el animal que no se resiste, es el que da fuerza.
Luego tenemos en el cántico de Isaías 4 cánticos del siervo de Yahvé, entre los capítulos 40 al 55 hay 4 cánticos, en donde el cuarto cántico que se leyó el Viernes Santo dice que mi siervo, es decir, el que me sirve, dice el Señor, es llevado como un cordero llevado al matadero. Y eso evoca justamente que el cordero da su vida, ¿para qué? Para que el otro tenga vida. Y ese mismo va a ocurrir con Jesús. Después, Juan el Bautista va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente encontramos otra vez en el Apocalipsis la figura del Cordero degollado incluso dice. En el Apocalipsis incluso varias veces se menciona el Cordero. Por tanto, no podemos, para entender la Pascua tenemos que entender primero este paso, pero segundo, el alimento, y tercero, la actitud del Cordero que da la vida. Es muy llamativo que en el Apocalipsis un cordero que está degollado dice que es el que permanece en pie. Habrán visto, y vale la pena buscar por allí algún dibujo, porque a veces vemos en los manteles de las iglesias, o a veces vemos tallado en alguna iglesia, un cordero que tiene una banderita. Pero fíjense bien, ese cordero tiene cortado acá y está sangrando. Esa es la paradoja del pensamiento cristiano. El degollado permanece en pie. El que es supuestamente querido a que muera, sin embargo, allí tiene la victoria. ¿Qué es la Pascua propiamente? Es vivir esa victoria sobre el mal. Eso es lo que celebra la Pascua. Por eso la Iglesia conmemora esto en cada Eucaristía. Cada Eucaristía es la Pascua. Todos los días del año, excepto el Viernes Santo, celebra la Eucaristía la Iglesia. Y todos los días del año que celebra la Eucaristía, celebra la Pascua. Y de manera muy especial en el Triduo Pascual. Entonces, esta celebración que tenemos el jueves, el viernes y el sábado santo, es justamente la celebración de la Pascua. Primero, que se come juntos como familia. Segundo, el Señor que pasa para liberarnos. Y tercero, pues la actitud de aquel que no responde al mal con el mal, sino que aquel que viviendo el mal no le tiene la fuerza. El cordero degollado, el cordero que se le quiso sacar la vida, permanece en pie. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la victoria sobre la muerte y el pecado. Jesús resucitado vence al pecado y al mal. Esto es lo que celebramos y esto es lo que estamos llamados a vivir. Todo aquello que es signo de pecado, signo de muerte en mi vida, en tu vida, puede ser vencido. Abrámonos a Jesús resucitado, que Él nos dará la fuerza para vivir como Él, un verdadero testimonio de victoria sobre el mal y el pecado. Entonces ahora con propiedad podemos decir feliz Pascua. Felices Pascua. La verdad que sí, pues tenemos que nosotros llegar al cierre de nuestro programa. Le agradecemos bastante al padre Narciso Velázquez por su compañía y su excelente reflexión. A vos también, Huguito, la verdad que muy agradecidos por este espacio. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Tenemos que irnos, pero sin antes desearles felices Pascuas y agradecerles y invitarles también a ustedes a seguir en la programación de la Mega Cadena, y si la información así lo requiere, estaríamos volviendo el próximo sábado. Muchísimas gracias.